Modelo de vacuna contra el SARS-CoV-2 en plantas transgénicas de nicotiana bentamiana, por David Leonardo Ferreira Borges, Juan Pablo Herrera Parra, Manuela Presiga Rivera y Laura Natalia Rodríguez Abril. Objetivo general: diseñar el modelo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 en una planta de nicotina basada en la inducción de respuestas de anticuerpos a un patógeno. Objetivos específicos: producir anticuerpos en una planta transgénica como terapia humana. Segundo, verificar la actividad óptima y funcionalidad de la infección por SARS-CoV-2 mediante técnicas de PCR, el cual permitirá determinar si el DNA de la proteína se puede producir en la planta. El último objetivo específico es crear una alternativa más económica y accesible de las vacunas convencionales del mercado. Metodología y resultados. Se escogió una secuencia de 60 pares de bases como el epítopo de la proteína S, la cual es de gran importancia ya que esta va a contener un gen mutante único en el ser humano. Se produjo el cDNA de la secuencia de mRNA del epítopo. A esta secuencia se le agregaron 6 codones de histidina como tag de purificación y luego se optimizó la secuencia con los codones de N bentamiana. El programa ACME, el cual es un software que está diseñado para identificar codones y posteriormente optimizar la secuencia de ADN. Esto servirá para que al final del procedimiento se pueda purificar la proteína gracias a una cromatografía de afinidad con metales inmovilizados mediante una columna de níquel IS-Gravitrap. Esto funciona gracias a la etiqueta de histidinas fusionadas a la proteína S, que se une a los cationes divalentes de ion de níquel inmovilizado en la resina de la columna de afinidad. Después de esto se escogió el vector binario, el cual fue el vector pCambia 2301. Este se puede observar en la imagen superior izquierda. Este vector posee un tDNA, el cual tiene dos cajas de expresión, una la cual confiere resistencia al antibiótico canamicina. Además tiene una región ORIF, la cual va a permitir la estabilidad del plásmido dentro de las células atumefaciens. Adicionalmente, se obtuvieron los sitios de restricción del vector binario con el software NetCutter, el cual nos permitió escoger los sitios de corte para la inserción del gen. Para expresar el gen de interés en el vector binario, se agregaron adaptadores de las enzimas de restricción SAC1 y HINT3 para realizar los cortes pegajosos en los extremos de nuestro gen de interés. Esto se puede observar en la imagen inferior. Se realizaron dos cortes con la misma enzima de restricción en el MSC del plásmido binario. Teniendo en cuenta que el gen solo puede insertarse en un punto, el gen de interés se unió con ayuda de una ADN ligasa, mediante el software Serial Cloner. El operón del gen marcado GFP, Green Fluorescent Protein, o proteína verde fluorescente, se unió al lado del promotor. Luego se realiza la preparación del cultivo bacteriano de Agrobacterium, en donde se cultiva el plásmido binario junto con una cepa de agrobinario, con plásmido el hiper desarmado. Esto significa que se le ha eliminado los genes implicados en la patogenicidad y que sin embargo conserva los genes VIR que permiten movilizar la región de DNA del vector. Esto puede verse en la figura superior izquierda. Se debe cultivar la bacteria en una placa junto a nutrientes y su crecimiento será optimizado. Allí crecerán las bacterias y se replicarán. Las bacterias que contienen el plásmido con el gen de interés serán resistentes a antibióticos y estarán marcadas con el GFP. Proseguido a esto, la solución se inyectará en una planta sana de nicotina. Se proporcionará una herida en vez de una hoja. Ahí mismo, mediante microinyección, se inyectará la solución de cultivo. Esto se proporcionará en el apostado del área de la hoja enculada. Entre los 4 o 5 días después de la agroinfiltración se obtiene una expresión adecuada de la proteína S. Después se va a realizar la recolecta de células y se va a cultivar en una placa de Petri con un medio de canamicina.
Las células transgénicas resistentes a la kanamicina van a crecer en este medio. Después de 6 meses van a crecer plantas cultivadas en el invernadero. Finalmente, recordamos que la PCR es una prueba de diagnóstico que localiza y amplifica un fragmento de material genético. La PCR depende de la Taq polimerasa, la cual va a producir nuevas cadenas de ADN mediante el uso de primers. Esta es muy termoestable y su mayor actividad se presenta cerca de los 70 grados centígrados. Ahora continuamos. De las plantas modificadas genéticamente, se debe extraer el ADN de estas y purificarlo para previamente verificar si la planta contiene ADN de la proteína S mediante PCR. Para esto se diseñaron primers para la proteína, en donde se encontraron primers de 20 pares de bases a una temperatura de 60 grados centígrados mediante la herramienta Primers Tree. Esto se puede observar en la franja azul y amarilla de la imagen. A partir de estos primers, la Taq polimerasa 1 va a saber dónde amplificar para poder realizar la PCR. Aquí presentamos las referencias utilizadas para nuestro proyecto. Gracias por su atención.